Entonces, Benja nos leyó Juan 1:1. ¿Qué era lo que decía? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el título de este sermón se llama Jesús de principio a fin. Por favor, Javier. Entonces, hasta ahí. Yo te voy a avisar. ¿En el que está? Muchas gracias. Cuando nosotros decimos verbo, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Que es una acción, ¿cierto? Como correr, caminar, dormir, cabecear, bostezar por ahí atrás. ¿Coincidencia? No lo creo. No. Entonces, se nos enseñó en el colegio que verbo era una acción. Pero aquí, en la iglesia, en la Biblia, se nos habla del verbo, pero el verbo es Jesucristo. Jesucristo es una palabra compuesta que significa Jesús, el nombre terrenal del Hijo de Dios, y Cristo, el nombre celestial del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, entonces estamos aceptando su doble naturaleza, su naturaleza celestial y terrenal. Entonces estamos aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros y resucitó. O sea que va a venir nuevamente por nosotros. Reconocemos a Jesús tanto terrenal como el Cristo terrenal. O sea, Jesucristo. Entonces, leíamos Juan 1:1, que decía, en el principio, y automáticamente nos conecta con Génesis 1:1. ¿Qué es lo que dice Génesis 1:1? En el principio, y dice que el verbo estaba en el principio, o sea que Jesús, no era Jesús, pero el Hijo de Dios estaba ahí, en ese momento, nos conecta automáticamente con el Génesis 1, desde el principio. Y Hebreos 1, Juan 1:2 dice, este era en el principio con Dios. O sea, lo que le estaba diciendo recién de que el Hijo de Dios estaba desde el principio. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si leemos Hebreo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya sea por los profetas, en sueños, en visiones, en una zarza, por los líderes que había, por los profetas, en estos últimos días, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero. O sea, Él es el dueño de todo. Jesús es el dueño de todo. Heredó todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente nos está confirmando de que por Él fueron hechas todas las cosas. Como nos dice en Juan 1:3. En el 4, me falta uno. Colosenses 1:15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso no debería estar ahí. Así. ¿No? ¿Cómo? Atrás. Atrás. No vean. Se sale. Nunca confíen en la tecnología. Entonces Jesús es el agente divino responsable de toda la creación. Ahora sí. Sí, funcionó. Entonces Juan 1:4 nos dice, en Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos dice que Él era vida y luz. Y Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nos mandó a hacer luz, ¿cierto? Y el versículo 5 de Juan 1:5, si ustedes tienen su Biblia ahí, me pueden ir siguiendo. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que lo que nos quiere decir que no prevaleció. Puede tener hasta 3 distintas interpretaciones. El primero, cuando dice que no prevalecieron, no se apoderó ni se dominó. O sea, que las tinieblas no tienen control sobre la luz. Segundo, que no se puede percibir o asir con la mente, que la tiniebla no puede comprender o entender a la luz. Y esta entidad me gusta, que no prevalecieron, que no puede apagar ni sofocar. O sea, que las tinieblas nunca podrán extinguir la luz. O sea, cuando hablamos de luz y tinieblas, son antagonistas completamente, uno muy distinto al otro. Y el gozo del cristiano no está solamente en saber de que la luz es mucho más poderosa que las tinieblas, sino que las tinieblas jamás van a poder vencer a la luz. Pero, si todo fue creado para Él y nosotros somos una creación de Él, y se supone que nosotros somos para Él, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Su creación. ¿Qué es lo que quiere Él de nosotros? Si somos una creación de Él. Juan 4:23, búsquelo. Sé que está ahí, pero es bueno que lo busque igual. Así lo puede dejar marcadito. Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que la adoremos. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Para qué adorar? ¿Cuándo adorar? ¿Dónde adorar? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo adorar? ¿Qué es la adoración? Creo que lo hemos hablado en los jóvenes. ¿Qué es la adoración? ¿Lo vi no sé bien? La comunión es una íntima relación con el Padre. ¿Cómo adorar? También lo vimos. ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo adorar? Que no importa el lugar. Antiguamente era en las tiendas, ¿cierto? En el tabernáculo, o solamente los sacerdotes entraban. Pero hoy no. Hoy cualquiera puede adorar al Padre. No importa el lugar, sino que solamente importa que el corazón esté dispuesto a tener esa relación íntima con Dios. No importa las luces, ni los instrumentos de gran calidad, o músicos de gran calidad, ni un misionero que haya recorrido todo el mundo que tenga que predicar para recién adorar a Dios. No importa cómo, sino que la disposición que tenga nuestro corazón a adorar a Dios, pero en espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué adorar? Dios, lo siento. ¿Por qué adorar? ¿Por qué adorar? Uy, yo sé que van a saltar todos por esto, por esto, por esto. ¿Por qué adorar? Podríamos estar aquí hasta mañana. El por qué de, ¿qué beneficios trae el adorar a Dios? ¿Qué beneficios? Podemos hablar hasta mañana. Pero uno simple, que Dios nos da perspectiva al adorar. ¿Alguien vio Ratatouille? Perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dio perspectiva. Que muchas veces nosotros como humanos le adoramos, pero no al 100%. O sea, dice aquí Juan 4:23 que los verdaderos adoradores, o sea que también existen falsos adoradores. Cuando cantamos nosotros en las iglesias, en la iglesia, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande, ¿cierto?
Dios necesita saber que Él es grande. Dios está ahí, mira, me están cantando que soy grande. ¿Verdad que soy grande? ¿Verdad? No, sino que a Él no se le olvida que es grande. A usted y a mí se nos olvida que Él es grande. Y muchas veces vivimos agobiados por problemas. Incluso Jesús dijo en su palabra, ustedes tendrán aflicción. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cumplió esa promesa? Sí, todos tenemos problemas. Se les ve la cara, algunos. No, es así. No, broma. Y los problemas entonces son como una tapita, ¿cierto? No voy a decir el nombre de la tapa porque después se sale a YouTube y se desmonetiza. Una tapita de bebida alcohólica. Y usted la ve, ¿y cómo es? Es pequeñita, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Se ve la sombra? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo voy acercando esto que es muy pequeño? Lo voy acercando. Yo no me quiero ver. Si lo voy acercando cada vez más al lente, ¿qué va pasando? ¿Es del mismo porte? ¿Qué va pasando? Eclipse, ¿cierto? Así mismo pasa con nosotros. Nosotros muchas veces nos enfocamos tanto en el problema, que viene acercándose, ¿qué decimos? Se viene acercando tanto que lo único que vemos es el problema, ¿cierto? Y hay veces que tenemos tantos problemas que lo único que vemos son los problemas. Y aquí es donde la gente dice, yo no veo a Dios. ¿Por qué Dios no me ayuda? Yo no lo veo. Y si estamos enfocados solamente en el problema, ahí está el problema. Pero cuando adoramos a Dios, se caen esos problemas. No hay problemas cuando adoramos a Dios. Es el primer beneficio de adorar a Dios. Nos da perspectiva, nos hace mirar de otro lado de los problemas. Dice, vosotros tendréis aflicciones en el mundo. Pero, después que dice, pero yo he vencido al mundo. Se fueron los problemas ya. Entonces, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, el privilegio más grande, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en el colegio, ya que en la escuela dominical estamos viendo con las matemáticas, ahora vamos al lenguaje. Las partes de una oración, ¿cuáles son? Sujeto, predicado, verbo, objeto, verbo y predicado. Así la chuntaron, sujeto, bien. Ticket, verbo, ticket, bien. Y predicado, bien, un 7. Pero ahora les quiero contar que esto está mal. El secreto de la oración es otra cosa. El secreto de la oración está en vivir sujeto al verbo en todo lo que Él ha predicado. Subrayado, para que no se lo olvide. En conclusión, el motivo de la adoración es reconocer que Jesús es nuestro Salvador y que estaba planeado desde un principio, desde Génesis 1:1, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en Juan 1:1 nos dice que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, en el principio ya estaba planeado de que estuviésemos aquí y reconociendo de que Jesús es nuestro Salvador. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que el Señor los bendiga.